No creen que el fin del mundo esté cerca, pero sí que el fin del mundo tal como lo conocemos puede llegar en cualquier momento. ¿Y qué más vale estar preparados? Siempre listos para enfrentar eventos catastróficos, se capacitan para varios escenarios de corta o larga duración: terremotos, huracanes, apagones masivos o estallidos armados globales. Para muchos pueden parecer paranoicos y conspiracionistas, pero las recientes medidas de algunos gobiernos indican que incluso si así fuera, no son los únicos con ese tipo de preocupaciones. En este video les contaremos quiénes son y qué persiguen los denominados preparacionistas, y sobre todo qué grado de locura tienen y qué grado de sensatez. Ahí les va. ¿Se imaginan qué pasaría si de repente hubiera un apagón que dejara a su país sin electricidad no solo durante unas horas, sino durante varios días y hasta semanas? ¿Cuántas cosas que se hacen cotidianamente, como comunicarse mediante el celular o la computadora, dejarían de ser posibles? Y mucho más importante, ¿cómo iluminaríamos nuestro hogar de noche una vez se acabaran las velas que sobraron de la última torta de cumpleaños? ¿Qué pasaría con la comida que guardamos en el refrigerador pasados los primeros 2 o 3 días sin corriente eléctrica? ¿Dónde y cómo compraríamos comida y otros víveres sin poder pagar con tarjeta y con los cajeros sin funcionar? No son preguntas que nos planteemos cada día, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que hacen los preparacionistas. Y en semanas recientes, de alguna manera, el Ministerio de Defensa austríaco se sumó a esa preocupación cuando advirtió que el país se preparaba para un apagón eléctrico a gran escala en Europa Central. Las autoridades no dudan en lo más mínimo que sucederá. Lo que no saben con seguridad es cuándo exactamente, y apuntan a que será antes del 2026 y por tanto hay que prepararse desde ya. Bajo el lema ¿qué hacer cuando todo se para?, el gobierno austríaco lanzó una campaña con consejos prácticos para afrontar el evento: proveerse de víveres, combustible, velas, baterías, agua potable y dinero en efectivo, acordar puntos de encuentro con familiares o maximizar la colaboración vecinal, entre otros. Consejos que los preparacionistas aplican en su vida diaria desde hace tiempo. Además del abastecimiento preventivo de alimentos, agua, combustible y artículos de primera necesidad, en su filosofía también fomentan el aprendizaje de nociones médicas de emergencia y defensa personal, e incluso la habilitación de infraestructuras como almacenes o despensas o búnkeres en los casos más extremos. Como mínimo tendríamos que guardar entre 5 y 10 litros por persona y día para al menos 2 semanas. En primer lugar, la linterna, que nos ayudará a ver por la noche o si hace falta luz para lo que sea. Va a haber desabastecimiento generalizado. Pues una de las cosas que tú puedes tener en casa para estar más tranquilo es esto: alimentos no perecederos. Haceros reflexionar sobre algo que por desgracia está tan infravalorado últimamente como es la supervivencia real. Aunque en lo primordial el preparacionismo se apoya en los mismos fundamentos en todo el mundo, sus integrantes pueden mostrar diferencias relativamente grandes según el país. Mientras en Japón se centran sobre todo en el día después de un terremoto, los preparacionistas de Florida se han hecho expertos en las consecuencias de huracanes y tormentas tropicales. Y no todos los integrantes del movimiento lo son en la misma medida. Los hay que apenas almacenan velas, cientos de alimentos enlatados y una caja con bastante dinero en efectivo, hasta preparacionistas extremos que cultivan sus propios alimentos en el terreno en el que construyeron un búnker en previsión de un holocausto nuclear. Desde mediados del siglo pasado, el preparacionismo ha tenido varios momentos de auge. Durante la Guerra Fría en Estados Unidos y otros países, el propio gobierno alentó de alguna manera el movimiento a través de sus programas de defensa civil, que incluían la construcción de refugios públicos contra bombas atómicas o la emisión de documentales sobre cómo protegerse de un ataque nuclear. En los años 60, el nacimiento de grupos antisistema, combinado con la escasez de algunos productos por la inflación y la devaluación del dólar, dio alas a los preparacionistas y sus tácticas de supervivencia individuales. A finales de los años 90, el entonces llamado Efecto 2000 les supuso otro empujón ante el temor de un colapso de las redes informáticas a nivel mundial. Algo similar sucedió tras los atentados del 11S. Y aunque hasta ahora nunca han tenido la razón en sus vaticinios más catastrofistas, ¿podrían tenerla pronto? En Austria no solo lanzaron una campaña previendo el escenario de un posible apagón masivo.
el gobierno también aprobó 90 millones de euros para transformar casi un centenar de cuarteles en estaciones autosuficientes, con reservas de energía, combustible, agua potable y alimentos. La policía diseña protocolos antisaqueo y de regulación del tránsito en ausencia de electricidad. Alemania también lanzó una campaña con consejos de abastecimiento y hasta métodos para combatir el frío en caso de insuficiencia energética. Suiza podría pedir a la población y a más de 30.000 empresas que reduzcan su consumo energético en previsión de un invierno duro y con posible escasez de suministro. La escasez de suministro, desajustes o sobrecargas del sistema hasta ciberataques terroristas, fenómenos atmosféricos extremos o incluso espaciales podrían causar un apagón masivo. Una tormenta solar provocó graves daños al sistema eléctrico canadiense en 1989. En los últimos 20 años se han producido masivos apagones de larga duración en Puerto Rico, Filipinas, Venezuela, Brasil, Paraguay, pero también en países altamente industrializados como Estados Unidos y Canadá en 2003. Pero además de los antecedentes históricos, ¿hay hechos concretos que apunten a un cercano gran apagón u otro escenario de futuro distópico? Pues realmente no muchos. De hecho, algunos califican las medidas del gobierno austríaco como una sobreactuación encaminada a desviar la atención de la crisis energética y el encarecimiento de las facturas. Lo cierto es que la pandemia pinchó la burbuja psicológica de invulnerabilidad en la que vivían muchas personas, especialmente en los países económicamente más desarrollados. A la irrupción de un virus que no se termina de ir se sumaron una crisis económica global, problemas de abastecimiento, escasez de materias primas y de suministro energético. Así las cosas, no es extraño que surjan sospechas más o menos fantasiosas de que el mundo tal como lo conocemos se encuentra en la antesala de su fase apocalíptica. En España, por ejemplo, el preparacionismo vive una auténtica luna de miel con buena parte de la población, producto de todo este cóctel de circunstancias preapocalípticas. De hecho, en los días del anuncio del gobierno austríaco, las ventas de hornillos y camping gas se dispararon un 600% y los medios abordaron el tema en profundidad. No en vano, tras meses como uno de los países más castigados del mundo por la pandemia, poco después el centro de España, incluida Madrid, sufrió una nevada histórica que colapsó carreteras y varios centros urbanos durante días, y desde hace semanas la isla de La Palma vive la erupción de un volcán que ha forzado evacuaciones masivas. Ni en Hollywood metieron tantas catástrofes juntas en una sola película. Así que no sabemos si ponerse a acumular agua, víveres y baterías en el sótano o la despensa como si nuestras vidas dependieran de ello es previsión o paranoia. Ni si los preparacionistas son aves de mal agüero que se preocupan de armagedones que nunca llegan o visionarios a los que algún día la especie humana deberá su salvación. De cualquier forma, lo innegable es que hasta hace menos de un par de años la preparación para escenarios apocalípticos parecía cosa exclusiva de pequeños departamentos gubernamentales o de milicias conspiranoicas. Pero si hay una moraleja que nos ha dejado la pandemia de coronavirus es que el futuro es imprevisible y que lo que nos parecía imposible o muy poco probable puede volverse real de la noche a la mañana.